y mientras oraba, su rostro cambió. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Recordemos que estamos en el segundo domingo de Cuaresma. El domingo anterior hemos leído el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en ese domingo la Iglesia nos propone, año tras año, el relato de la transfiguración. Jesús va a subir al monte con Santiago, con Pedro y Juan, al monte, y delante de ellos va a transfigurarse. El relato de la transfiguración es una manifestación, es una teofanía. Dios va a manifestar la divinidad de Jesús de Nazaret. Y no lo va a hacer a todos, sino a aquellos discípulos que Jesús ha elegido. El previo a la transfiguración es la confesión, o más bien la revelación de Jesús a sus discípulos, contándoles que el Maestro, que el Mesías va a tener que padecer, va a morir en manos de los poderes de este mundo. Como comprenderéis, a cualquier discípulo, si le dicen que su maestro, que su amigo, o si me apuráis, su ídolo, va a tener un final así, se siente desanimado, profundamente frustrado, profundamente desmoralizado y desmotivado. Y parece ser que en esa línea de evitar esa actitud humana, por otra parte, es cuando Jesús va a ir con ellos, va a tener este encuentro, o si queréis, esta experiencia preciosa de Dios en el monte Tabor. Vamos con los personajes que intervienen en el momento de la transfiguración. Dicen que estaban orando, los discípulos como que se estaban durmiendo, y en un momento determinado aparece la figura de Moisés y de Elías. Según los comentaristas bíblicos, lo que quieren mostrar en ese relato, al hacer aparecer estas dos grandes columnas de la vida religiosa judía, Moisés, la ley, Elías, el profeta, que salva a Israel de la idolatría frente a la religión cananea, es decir, Jesús, ese amigo vuestro, ese hombre maravilloso que predica una doctrina excelsa, que hace milagros y con su vida manifiesta un rostro de Dios distinto, está en la línea del Antiguo Testamento. Está en la línea de esos grandes pilares que han constituido la vida de Israel. Es decir, Jesús es un profeta, pero a su vez desborda el profetismo. Jesús es un judío, pero a la vez va a venir a dar plenitud y cumplimiento a todo aquello que esperaba la religión judía y que habían anunciado los profetas. O lo digo de otra forma, amigos, amigas, Jesús no es un meteorito. Jesús se inscribe en la expectativa mesiánica que durante siglos había tenido Israel. Otro momento destacado de la transfiguración de Jesús es la voz que desde la nube dice: "Este es mi Hijo amado, escuchadle", en imperativo. La misma voz que había hablado en el bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Os acordáis? La teofanía de Jesús en el Jordán, donde se manifestaba la Santísima Trinidad, también aparece en este relato. La experiencia de los discípulos que han convivido con Jesús les tiene que llevar a una experiencia final. El discípulo de Jesús no es aquel que tanto se entusiasma con su maestro, que tiende una experiencia emotiva de un minuto y después se le deja. No, el discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, es aquel que es capaz en su vida de escucharle a Él. Y escuchándole a Él, es capaz de vivir y de hacer la voluntad de Dios. Jesús entonces es la nueva palabra de Dios. O Jesús, si queréis, es la palabra de Dios entre nosotros. Cerrando Jesús
el ciclo de las revelaciones, Moisés, Elías, y esa voz que viene como a certificar, a corroborar que su Hijo amado nos viene a decir, todo lo anterior simplemente ha sido preparación, todo lo anterior simplemente han sido momentos esperados o no esperados para que esto acontezca entre vosotros. Este es mi Hijo, a Él tenéis que seguir, a Él tenéis que amar y a Él tenéis que también llevar esa buena nueva al mundo entero. Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Hemos hablado de Moisés y de Elías, Jesús en la línea del Antiguo Testamento. Hemos hablado de Jesús como la palabra viva del Padre, o la última palabra que Dios va a pronunciar en favor de los hombres y mujeres. Este es mi Hijo, escuchadle. Pero no debemos olvidar otro aspecto, que es el más nuclear, es el que le da fuerza y sentido a todo el relato de la transfiguración. Es que Jesús sube al monte, ¿para qué? Para orar, para tener una experiencia profunda de amor, de cercanía y sobre todo de comunión con Dios su Padre. Es en la experiencia de la comunión donde Jesús se transfigura. Es en la experiencia de la oración y de comunión con Dios donde aparecen los personajes del Antiguo Testamento. Es en la experiencia de unión radical de Jesús con Dios donde Dios revela que es su Hijo amado, el profeta, el enviado, el Mesías. ¿Qué nos querrá decir este relato? Que ese tiempo de Cuaresma, amigos, amigas, es un tiempo fuerte para tener experiencia de Dios, pero no experiencia superficial, no experiencia sentimental, es una experiencia grande que marque nuestra vida, que cambie nuestra vida, o como en el caso de Jesús, que transfigure nuestra vida. Si Jesús se transfiguró en el Tabor, si Jesús se transfiguró para manifestar la gloria de Dios, diciéndole a sus discípulos, la cruz, el sufrimiento, no es lo último, también hoy Jesús nos invita a transfigurarnos con Él, a dejar atrás nuestro pasado, a desencadenar las cadenas que nos esclavizan y a poder seguir caminando en esta Cuaresma para que la experiencia de la resurrección, que es hacia donde mira la Cuaresma, se produzca entre nosotros. Estamos llamados entonces a elevarnos, a subir a las montañas, a transfigurarnos y a escuchar desde la intimidad y la comunión con Dios que solo Jesús es su Hijo amado, o si queréis, que solo en Él encontramos vida, plenitud y sobre todo felicidad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te han parecido mis reflexiones? Como siempre, yo te he ofrecido las mías, ahora es el turno de que tú me digas ¿qué es para ti la transfiguración? ¿Qué es para ti que Dios cambie tu vida? ¿O qué es para ti transfigurarte, es decir, entrar en comunión con Dios? ¿Qué consecuencias tienen en tu vida? Vamos, en tu día a día. No olvidemos que estamos en tiempo de Cuaresma, por tanto es un tiempo precioso, es un tiempo preciso para transfigurarnos con Dios, para tener intimidad con Dios. La Cuaresma mira a la resurrección, mira a la Pascua de Jesús. Así que, sin más, te invito a seguir haciendo este camino cuaresmal para tener en su momento una gloriosa resurrección. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz fin de semana en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.